hago una modificación hipotética. Si modifico el orden, ¿qué sucedería? ¿Obtengo una nueva combinación o de plano no cambia nada? Si al modificarlo hipotéticamente obtengo una nueva combinación, pues veo que sí tiene un efecto el orden y sí importa, y ya es una permutación. Y si yo por otro lado veo que al modificar el orden hipotético no tiene ningún efecto, obtengo la misma combinación, pues no importa, y ya. Es así de simple. ¿Va? Entonces, pues la mayoría de los ejercicios son permutación. De permutación, pues prácticamente son todos los que tengan, sean numéricos, sean con letras. Prácticamente son esos o cualquier cosa que tenga una jerarquía, si importa. Y una combinación, pues es cuando voy a seleccionar un grupo de algo, un grupo de personas, un grupo de, por ejemplo, aquí que vimos un grupo de verduras, un grupo de pinturas, que son los problemas que vimos aquí. Entonces, pues una vez que yo sé si es una permutación o una combinación, pues me interesa saberlo para poder aplicar la fórmula correspondiente o el método correspondiente. La fórmula de permutación es esta y la de combinación es la del lado izquierdo. Y como les puse aquí, la permutación de forma general busca encontrar cuántas combinaciones diferentes puedo encontrar. La permutación quiere combinar y hacer muchas combinaciones. Y la combinación, pues con una palabra, busca seleccionar. Busca seleccionar a un grupo de algo para generar diferentes grupos. ¿Va? Muy bien. Pues ya de esto, pues ya hicimos varios problemas de este tipo, siendo los de tipo examen, los últimos que hicimos, que fueron estos, una combinación de números, letras, letras, números, de un candado, de un espacio muestral, otro de placas y de seleccionar colores. ¿Va? Entonces, pues esto fue técnicas de conteo. Vamos a iniciar con lo que siguen ellos. Lo que sigue ya son temas de probabilidad. Entonces vamos con eso. Este es el último tema. El tema de probabilidad es el último tema. Como les dije, estamos viendo en el mismo bloque de probabilidad estadística, estamos viendo los temas correspondientes al temario original, al que siempre hemos visto, y los temas correspondientes al nuevo bloque. Entonces, probabilidad es el fin de ambos. Entonces, vamos a empezar con esto. ¿Han visto probabilidad o no lo han visto ustedes? Los temas viejitos sé que sí, pero de los temas nuevos, ¿han visto algún tema nuevo de probabilidad o no lo recuerdan? ¿Qué han visto de probabilidad de lo nuevo? Dicen que todavía no, quizás todavía no llegan a eso. Bueno, al menos los que me pusieron aquí dicen que no. Lo de las combinaciones de tirar dados, creo que eso es lo de siempre. Entonces, quizás todavía no llegan a eso. Entonces, vamos a empezar con eso. Entonces, probabilidad. ¿Qué es la probabilidad? Esa sería la primera pregunta. Entonces, la probabilidad una forma de calcular, pues, qué tan posible es que suceda o no suceda determinado experimento al azar. Eso es la probabilidad. Nos cuantifica de forma, pues, cuantitativa si algo es posible o muy posible o si algo es, pues, poco probable. Esa es la probabilidad. Ese es el poder que tiene. De cierta manera, por poder predecir lo que va a suceder y es súper, súper poderoso.
Entonces, la probabilidad es eso, matemáticamente hablando, y su forma de calcularlo, de su forma más básica, es esta. Esta es su forma más básica de calcularlo. La probabilidad de A, o sea, la probabilidad de lo que sea, el evento A, que puede ser lo que sea, literalmente, es el número de casos favorables entre el número de casos totales. Entonces, es una simple fracción y listo, ¿va? Entonces, no tiene ningún chiste y creo que ustedes ya la han aplicado la fórmula, no es nada nuevo, pues obviamente la podemos practicar, ¿no? Entonces, teniendo una cajita así, podemos calcular la probabilidad de lo que sea, ¿no? Algo así. Entonces, si yo les dijera a ustedes, bueno, ¿cuál es la probabilidad de obtener un objeto de estos rosa? Pues aplicando la fórmula es muy sencillo. Y esta fórmula vamos a ver en todo lo que damos probabilidades con esta fórmula. Entonces, en el denominador dice número de casos totales. Pues estamos hablando de pelotitas de colores. ¿Cuántas pelotitas en total tengo? Pues tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo 8 pelotitas en total. De esas 8 pelotitas en total, ¿cuántos casos me favorecen? Acuérdense que yo lo que quiero encontrar es cuál la probabilidad de obtener una pelotita rosa. Entonces, los que sean rosas son los que me favorecen, los que favorecen lo que quiero buscar. Entonces, solamente hay una, entonces, uno. Y ya acabé. La probabilidad de obtener un objeto rosa es de 1/8. Y les recuerdo que la probabilidad se puede expresar en fracción, se puede expresar en decimal o se puede expresar en porcentaje multiplicando esto por 100, el decimal por 100, y me da 12,5. Entonces, cualquiera de estas tres maneras es una forma válida de expresar la probabilidad, ¿va? Cuando hablamos de probabilidad, lo más común es en fracción, pero no significa que sea la única o que sea siempre va a ser así, ¿va? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ya sea de qué es la probabilidad, cómo se calcula, alguna duda, algún comentario. Hasta aquí no hay nada nuevo. Esto es lo mismo que ya hemos visto siempre, que seguramente también ya han visto ustedes. ¿No? Ok, va. Vamos a avanzar entonces. Vamos con las propiedades de la probabilidad, o axiomas también se llaman. Entonces, la probabilidad tiene ciertas, pues, propiedades o también llamados axiomas, que pues, son como propiedades básicas de la probabilidad que se deben de cumplir, ¿va? Entonces, pues vamos a ver el primero más importante, la propiedad número uno, y la numeración es irrelevante, no crean que porque yo lo puse en uno es porque es la uno, simplemente así los enumeré yo. La propiedad número uno es el rango de la probabilidad. La probabilidad siempre está en un rango. Entonces, como ustedes vieron ahorita, la propiedad, la probabilidad se puede expresar prácticamente en fracción, en decimal, en porcentaje. Entonces, la probabilidad expresada en decimal va a estar siempre en este rango, de 0 a 1. Entonces, la probabilidad siempre va a estar en este rango, es decir, 0, 0,2, 0,47, 0,68, 0,80, 0,90 e incluso 1. Entonces, la probabilidad va a ir de un rango de 0 a 1. Si estamos hablando en decimal, no puede ser ni menor a 0, es decir, tener valores negativos, o ser mayor a 1, 2, 2,5, 3.
Entonces esto nos permite darnos ciertos límites para ver si estoy bien o mal. Ok, esto fue en decimal. Y si es en porcentaje como yo lo estoy evaluando, la probabilidad va a ir de cero también, pero hasta 100%. Entonces, ahí depende también de la forma en que yo lo estoy evaluando. Si es en decimal o numérica, de cero a uno. Y si es en porcentaje, va desde cero hasta 100%. Entonces, cualquier cosa entre ese intervalo de cero a 100%, 10%, 15%, 54%, 80%, 99%, 100%. ¿Va? Entonces, esto nos va a ayudar, ya lo veremos viendo ahorita en el desarrollo, a tener un poco de cuidado. Siempre se nos olvida, casi siempre se les olvida, pero cuando terminen vean si sí tiene sentido su respuesta, porque a veces me mandan probabilidades que no tienen sentido. Entonces, debe de cumplir esta primer propiedad, debe estar en este rango, ¿va? Y como dijimos, como la probabilidad va de cero a uno, pues ¿qué significa cada extremo? Pues bueno, el primer extremo, cero o 0%, es algo que es imposible, algo que no va a suceder, ¿va? Entonces tener una probabilidad de cero o 0% es algo imposible. Tener una probabilidad de 50% o 0,5 en decimal, pues es algo que pues es mitad, mitad que va a suceder. ¿Cómo? Lanzar una moneda. Es 50-50 que va a suceder. Y pues aquí vemos probabilidades intermedias. Por ejemplo, lanzar un dado es un sexto o 0,16 o 16%. Obtener una pelotita verde de estas pelotas es 4/5, que es 0,80-80%. O si tenemos una probabilidad de uno o 100%, pues es algo que va a suceder 100% seguro. Como decir que mañana ¿cuál es la probabilidad que mañana sea lunes? Ah, pues 100%, algo así. ¿Va? Esto también ya lo habíamos visto. Entonces vámonos con lo siguiente. Bueno, antes de eso, ¿hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguna inquietud? Pareciera que no. ¿Alguna duda? No, ok. Vamos entonces con la siguiente propiedad. Y esta nos habla de algo parecido a lo que ya vimos. Entonces, a ver, déjenme les comparto la pantalla. Ahí está. Entonces, la siguiente propiedad nos habla de la unión y la intersección en probabilidad. Entonces, esto ya lo vimos nosotros en conjuntos. No esto en probabilidad, pero vimos qué era la unión y qué era la intersección. Entonces, la unión desde el punto de vista de conjuntos, la unión es todos los elementos presentes en A y todos los elementos presentes en B sin que exista repetición. No queremos los que están repetidos. O bueno, no los consideramos los que están repetidos más bien. ¿Va? Entonces, si a mí me pidieran calcular la probabilidad de A unión B, que me dijeran, ¿sabes qué? La probabilidad de A es tanto, la probabilidad de B es tanto. Entonces calcula la probabilidad A unión B, pues entraríamos un poco en pánico quizás porque no sabríamos a qué se refiere, pero esa es una propiedad. Entonces la propiedad nos dice que la probabilidad de A unión B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Entonces acuérdense que la U invertida es intersección. Entonces quizás se van a preguntar, bueno, pero ¿cómo calculo eso? Bueno, el tipo de problemas, los problemas de este tipo, o sea, ya aplicados a un examen, normalmente les dan todo esto o les dicen algo para que se interprete otra cosa. Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo, si yo les dijera,
Dada el evento A es tal cosa, dado que la probabilidad de A es de 0.6, yo qué sé. Y la probabilidad de B es tal cosa, dado que su probabilidad es de 0.15. Y quizás, no sé, les digo, ¿sabes qué? La probabilidad de A intersección B es de 0.2, yo qué sé. Calcular la probabilidad A unión B. Entonces, si se fijan nada más, el chiste de estos problemas es acordarse de la fórmula. Eso es todo. Entonces, la fórmula sería la probabilidad de A 0.6, la probabilidad de B 0.15 y menos la probabilidad de A intersección B 0.2. Ah, ya. Entonces aquí sería 0.55. Y ya, es así de simple. Eso es más o menos lo que se ha visto que se puede evaluar en este temita en específico. ¿Sale? Entonces lo único que me tengo que llevar yo de aquí, o lo que tengo que traer a mi examen, es acordarme la fórmula, ¿no? De A unión B es esta. Entonces, niños, esta es la fórmula para A unión B, probabilidad de A o la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Con esta fórmula es suficiente, es suficiente. La siguiente propiedad dice, nos va a dar la fórmula de A intersección B. Pero, si ustedes ya conocen la de arriba, la pueden obtener esta. Entonces, esta está aquí, ¿sale? Entonces, a ver, como ejercicio de desarrollo, despéjenla, despejen esta variable de ahí para que vean que con solamente aprenderse la fórmula de arriba, tienen A unión B y A intersección B. Entonces, de la de arriba, despejen lo azul y cuando lo tengan me dicen listo o me lo pueden mandar. A ver, inténtenlo ustedes y me lo mandan, por favor. Les doy unos 2 minutitos. Despejen lo azul. Muy bien. Varios de ustedes ya me mandaron su respuesta. Muy bien. Entonces solamente es un sencillo despeje. Esto les digo, lo quiero hacer para dos cosas. Uno, pues para que practiquen su desarrollo de despejes. Y dos, para que vean que ahorita les voy a poner otra fórmula y para que vean que no es necesario aprenderse otra fórmula. Solamente es una, porque la que les voy a poner sale de ahí. Entonces lo voy a hacer aquí yo abajo, nada más para que lo podamos ver que es lo mismo. Y para que puedan ver si despejaron bien, o si saben despejar, o si se les olvidó algo, no pasa nada. A intersección B, así. ¿Va? Ok. Hay varias formas de despejarlo.
Una forma sería pues la habitual. Este lo dejo solito. Entonces, si eso lo quiero dejar solito, significa que voy a pasar ese para allá y ese para allá, ¿no? Entonces pasarían así. Menos, porque estaban sumando, van a pasar restando. Menos PA, menos PB. Y pues este término que ya estaba acá, que era positivo, P A unión B. Esa es una forma y nos quedaría así. Nada más que aquí hay un detalle. Esta variable sí está despejada, pero tiene un signo negativo. Y no, para que quede despejada correctamente, entre comillas, pues tiene que ser positivo. Entonces, ¿cómo forzo de que esto sea negativo? Pues también varias formas de hacerlo. Una forma es que multiplico toda la ecuación por menos para que este se vuelva positivo. Pues voy a hacer eso. Voy a multiplicar toda la ecuación por menos para que justamente la variable que quiero despejar quede positiva. Entonces vamos a hacerlo menos por más, perdón, menos por menos, más, luego este menos por este menos, más, y ahí está. Este menos por esto de aquí, menos por más, menos. Y listo, así de sencillo. Y ya esto es menos por menos, pues me queda más. Y ya. Entonces P, la probabilidad de A intersección B sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad A unión B. Si se fijan es lo mismo, solamente cambiaron de lugar. Entonces esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es, bueno, ¿para qué hago tanto rollo? ¿Por qué mejor no este lo paso para allá y este lo paso para acá? Entonces el azul está negativo, pasar del lado izquierdo positivo. Solamente estoy moviendo lo que indiqué. PA no lo moví, PB no lo moví. Y este dice que lo voy a mover hacia la derecha. Entonces estaba positivo pasar negativo. Y fíjense, llegamos a lo mismo en un solo paso y sin tanto argüende. Entonces, en conclusión, de cualquier forma que lo hayamos hecho, llegamos a lo mismo. P, P de A intersección B, la probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A unión B. ¿Sale? Así de sencillo, así de fácil. Muy bien. Y de nuevo, o sea, en mi examen, de nuevo, es el mismo contexto que hace rato. ¿Cómo puede venir esto? Pues me tienen que dar algo necesario para yo saber quién es A y quién es B y quién es A unión B o A intersección B, depende de lo que se pida, ¿no? Entonces, algo, si este fuera el problema, pues me diría, la probabilidad de A es esto, la probabilidad de B es esto, y la probabilidad de A unión B es esto. Y ya nada más hacemos la suma y la resta. En sí, el chiste no es el desarrollo, el chiste es acordarse de la fórmula. Entonces, a ver, vamos a borrar todo esto. Entonces, la fórmula de A intersección B, pues aquí está. Ya platicamos ahorita dónde salió. Y listo. Les vuelvo a decir, son la misma fórmula, solamente que despejada. Entonces, A unión B es esto, A intersección B es esto. Y la última cosa que quiero hacer de su conocimiento es, ¿qué pasa si los eventos son mutuamente excluyentes o independientes? Bueno, para empezar, yo les preguntaría, ¿qué significa que sean mutuamente excluyentes o independientes? ¿Qué entienden por eso ustedes? Eso seguramente sí lo han visto. ¿Qué significa eso? Que dos cosas, dos eventos son mutuamente excluyentes o independientes. ¿Qué se acuerdan? ¿Ok? Dice que no suceden a la vez. Ajá, de cierta manera. Que que no pueden juntar, ¿ok? O más bien que no pueden suceder a la vez, ¿ok? Ujú. Entonces, dos eventos que son mutuamente excluyentes, como dicen sus compañeros, que son mutuamente excluyentes o independientes, se las puse aquí para que entiendan que es lo mismo, significa que una
que no tienen nada que ver entre ellos, o sea, literalmente que son independientes entre ellos. Lo que pasa en A o lo que pasa en B es independiente, no tienen ninguna interacción o ningún efecto el uno con el otro. Por ejemplo, les doy un ejemplo real. Si yo voy a lanzar una moneda y un dado, estos eventos son independientes o mutuamente excluyentes, ya que lo que me caiga en la moneda es independiente a lo que me va a caer en el dado. Entonces, eso es lo que significa mutuamente excluyentes o independientes, eventos que no tienen nada que ver, no tienen relación alguna entre ellos y por lo tanto, pues no suceden a la misma vez, ¿va? Entonces, no tienen relación entre ellos. Lo voy a resumir eso, en eso. No tienen ninguna relación entre ellos, ¿va? Lo que pasa en A no influye a lo que pasa en B y viceversa. Lo que pasa en B no tiene influencia en lo que pasa en A, ¿va? Ahora, ¿les suena algo en su cabeza eso? Si no tienen ninguna relación entre ellos, ¿eso estamos hablando de esto o de esto? ¿Cuál de estos dos nos habla sobre la relación que tienen entre ellos? Hay uno de ellos que nos habla sobre la relación o las cosas en común que tienen ellos. ¿Cuál de ellos es? ¿Se acuerdan? ¿La unión o la intersección? Aquí me están diciendo ambos. Hay uno solamente que nos habla sobre la relación que tienen entre ellos dos. Y para eso, miren, vamos a viajar en el tiempo. Nos habla aquí que la mutuamente excluyentes o independientes nos habla de las cosas que tienen en común. Entonces, miren, vamos al pasado. Este fue la unión. La unión nos habla de todas las cosas en A y todas las cosas en B. Y la intersección nos habla solamente de las cosas que tienen en común, de las cosas que tienen conexión. Entonces, aquí estamos hablando de la intersección. ¿Por qué? Porque la intersección, como vemos en el gráfico, nos habla de las cosas, únicamente de las cosas que son comunes entre A y B. Entonces, dos eventos que son mutuamente excluyentes se verían algo como esto. Dos círculos separados no tienen ninguna parte donde se unen, ya que no existe nada en común en ellos. Eso es un evento mutuamente excluyente. Entonces, dicho lo anterior, avancé mucho creo, no. Dicho lo anterior, vamos a ver a qué conclusión llegamos. Un segundo, no sé por qué tarda tanto. Ahí está. Dicho lo anterior, ¿a qué conclusión creen que vamos a llegar? ¿Cuál creen que valga cero? ¿Cuál creen que valga cero si es que tenemos eventos mutuamente excluyentes o independientes? Ya lo tienen, ya saben cuál, solamente están dudosos. Pero si se me dice en el contexto que los eventos son mutuamente excluyentes o independientes, quiere decir que A intersección B o su probabilidad es cero. ¿Por qué? Porque no tiene nada en común. Por lo tanto, pues va a ser cero. ¿Sale? Entonces, este es algo adicional que me pueden decir en mi contexto. ¿Sabes qué? La probabilidad de A es esto, la probabilidad de B es esto, y los eventos son mutuamente excluyentes o son independientes. Y eso ya me está dando un dato extra, aunque no parezca, para alguien que no ha visto esto, pues eso no sería un dato extra, no me estaría dando nada. Pero para alguien que ya sabe, sabrían que dos eventos mutuamente excluyentes o independientes significan que A intersección B es cero, ¿va?
Entonces, si llegan a ver eso, mutuamente excluyentes o independientes, quiere decir que A intersección B es cero. Facilísimo. Entonces, ¿qué nos tenemos que llevar de esto, niños? Dos cosas. Uno, la fórmula para sacar la probabilidad de A unión B y A intersección B. Y digo una porque es una sola fórmula, solamente despejada. Y dos, ¿qué significa eventos mutuamente excluyentes o independientes? ¿Y qué significado tiene esto en nuestras propiedades? ¿Qué significado tiene? Que la intersección de A con B, su probabilidad es cero. ¿Y por qué es cero? Pues como no tiene nada en común, pues no vamos a sacar nada que tengan en común, ya que no tienen ningún elemento. ¿Va? Entonces, de esto vamos a avanzar y vamos con la última propiedad. Hay más, hay muchas, muchas más, pero estamos viendo las más importantes y las más significativas para ustedes, donde sí vamos a ver una aplicación. Vamos con la tercera propiedad y esto sí es algo que ustedes conocen. Y esta nos dice que la suma de las probabilidades de un evento es igual a uno. Entonces, esto lo que nos está diciendo, un evento es algo, o sea, un experimento. Ya sea lanzar un dado, lanzar una moneda, este, cualquier problema de probabilidad es un evento. Entonces me está diciendo que si yo sumo las probabilidades de todo este evento, siempre deben de ser igual a uno. Y les doy un ejemplo. Lanzar una moneda. Lanzar una moneda puede tener dos posibles caminos. Que me caiga cara o sol, como le llamen, o águila. Solamente hay esos dos posibles caminos. Que me caiga cara, su probabilidad es de un medio. Y que me caiga águila, su probabilidad es un medio. Entonces esto me está diciendo que si yo sumo estas probabilidades me da uno. ¿Y por qué hasta aquí me detengo? Porque solamente estas dos cosas pueden suceder. Solamente dos cosas pueden suceder en este evento. Si yo sumo estas dos, cara más águila, me da uno. Entonces es algo muy poderoso esto que ya seguramente saben para qué lo ocupamos, pero ese es el fundamento. Entonces es una propiedad. Si tú sumas las probabilidades de todo lo que puede suceder en un evento, esto es igual a uno. ¿Sale? Entonces es así de simple. Otro ejemplo que podemos dar de esto mismo, pues es el que ya tenía preparado, que es esto, ¿no? Entonces puede ser algo tan simple o algo un poquito más elaborado, como sacar una canica, ¿no? Entonces la probabilidad de sacar una canica azul, lo puedo cuantificar. Entonces, el denominador, ya saben, es la cantidad de cosas en total que pueden suceder. ¿Cuántas cosas hay en total? Pues, ¿cuántas canicas hay? 5, 7, 10. Hay 10 canicas. Y de esas 10, ¿cuántas son azules? Ah, son 5. Entonces, la probabilidad del azul es 5. Vámonos con la probabilidad naranja. Pues, de nuevo, hay 10 canicas y de esas 10, 2 son naranjas. Y ahorita no estoy reduciendo, solamente lo estoy dejando así, pero recordemos que como al ser una fracción, sí se puede reducir. ¿Y qué tal una canica color pues negro? Son 10 canicas en total y de esas 10, ¿cuántas son negras? 3. Y ya calculé la probabilidad de todo el evento, es decir, de todas las cosas que pueden suceder. Ya no hay nada más que pueda calcular. Y esto me está diciendo que si yo sumo todas las probabilidades del evento, esto siempre va a ser igual a uno. No importa de qué estemos hablando, siempre va a ser igual a uno. Entonces, las tres tienen el mismo denominador, 10. Sumamos los numeradores. 5 más 2, 7. Más 3, 10. Y 10 entre 10, lo mismo entre lo mismo, 1. Entonces, ahí está, muy sencillo. ¿Va? ¿Alguna duda de esto, niños? ¿No? Ok. Pues vámonos con el primer problema sobre esto. Entonces, primer problema sobre esto. Entonces, los problemas
de este bloque, pues son sacados la mayoría de, del Exani 2 oficial, de la guía Exani 2 oficial. Entonces vamos con el primero. Intentemos este, por favor. Y me mandan su inciso.
Muy bien, niños, perdón, se me apagó la computadora. Vamos a continuar. Muy bien. Bien, entonces estamos haciendo este problema y hasta donde alcancé a ver había varias respuestas, solamente que ahorita estaba viendo que hay un detalle en una diapositiva que vimos, algo que quiero corregir. Ahorita que volví a prender la computadora me di cuenta que es en este. Ahorita hacemos ese problema nada más que no quiero que nos vayamos con ese error que les puse. Este. Entonces aquí hace rato les puse cero, no sé, fue un error mío al ponerlo, pero no es cero. Es esta cosa que se llama, que tiene un cero y una rayita. Entonces, cuando son mutuamente excluyentes, yo creo que fue cuando copié el símbolo, se copió, no detectó bien el de este, y yo me fui esto se llama conjunto vacío. Iba de la mano con lo que dijimos, simplemente no es cero. Entonces, y lo podemos ver aquí visualmente. O sea, sí va de la mano exactamente con los gráficos que les puse. Entonces, podemos tener dos tipos de conjuntos, ¿no? Dos círculos así. Si tienen algo en común ellos, pues van a tener aquí esto, ¿no? Esto donde los dos círculos se conectan es lo que tienen en común. Esto sería A intersección B. Entonces, eso es cuando están conectados de alguna manera. Ahora, cuando no están conectados de ninguna manera, que no tienen nada en común, pues se verían así. Entonces, esto son dos conjuntos que no tienen nada en común. Entonces, A intersección B, pues no tiene elementos. Y en conjuntos, para decir que un conjunto no tiene elementos, se llama conjunto vacío. Entonces, y se simboliza con una O tachada. Entonces, si los eventos son mutuamente excluyentes o independientes, es un conjunto vacío. No es cero, es conjunto vacío. No tiene elementos. ¿Va? Y esos son los eventos mutuamente excluyentes o independientes. Así es como se calcula. ¿Sale? Muy bien. Pero, adicional a eso, este, quiero que también veamos otra forma de calcular PA, eh, PA intersección B de, con una forma distinta. Entonces, también cuando los eventos son independientes o mutuamente excluyentes, la forma también de calcular PA intersección B es esta. Y esta también ya la han visto, es la regla de la multiplicación. Ya me lo han dicho ustedes varias veces. Entonces, una propiedad es que hablando de conjuntos, no tanto de quizás de probabilidad, sino de conjuntos, así, esta sería más bien la forma correcta. Hablando de conjuntos, A intersección B de eventos mutuamente excluyentes es un conjunto vacío y la probabilidad de A intersección B de eventos que son mutuamente excluyentes es la regla de la multiplicación. ¿Va? Entonces ahí se fue esa parte de mi lado. Pero bueno, ya se corrigió, que es lo importante. Entonces, corrección número uno. Cuando son dos eventos mutuamente excluyentes o independientes, el conjunto se comporta así. El conjunto, no la probabilidad del conjunto, A intersección B es un conjunto vacío. Y por otro lado, si son eventos mutuamente excluyentes, yo quiero calcular su probabilidad de A intersección B de la multiplicación de A por B. Les digo, esto ya lo habían visto, nada más que con otra, quizás no con el punto de vista de conjuntos.
Y pues aquí tenemos lo que ustedes le llaman regla de la suma, que son lo de arriba, y regla de la multiplicación, que es lo de abajo. Bien, si hay alguna duda me dicen. Y ahora sí, con esto ya nos podemos ir a resolver ese. Y quizás lo habíamos resuelto mal porque yo les había puesto mal esa idea. Ahora sí, tenemos la probabilidad de A, tenemos la probabilidad de B, y me dice que calcule la probabilidad de A intersección B cuando los eventos son independientes. Entonces, cuando los eventos son independientes, y vuelvo a reafirmar eso, la fórmula es PA por PB. Se están multiplicando. Entonces, la probabilidad de A es de 0,30 y la probabilidad de B es de 0,45. Este sería el desarrollo correcto. Y punto 30 por punto 45 son 0,135. ¿Sale? Entonces sería el inciso, bueno, aquí también les puse AA, el inciso B. ¿Sale? Entonces el A me lo pusieron hace rato porque yo les puse mal, puse una P y en vez de conjunto vacío les puse cero, pero esta es la forma correcta, ¿no? Se me pasó ahí, eso ahí. ¿Alguna duda de esto, niños? ¿Dudas, comentarios? ¿No? Ok. Ok, perfecto. Vámonos entonces al siguiente tema. Bueno, son el mismo tema, nada más que eso está separado en partes. Este pequeñito tema fue cómo calcular probabilidades de conjuntos. Entonces, A unión B, A intersección B, ¿va? Entonces, para eventos normales, A unión B o A intersección B se calcula con las dos fórmulas de arriba. Para eventos normales, es decir, que sí interactúan entre ellos. Y para eventos que son excluyentes o independientes, donde no hay interacción, pues la probabilidad A intersección B se saca multiplicando. Sí, pero justamente les acabo de decir que esto estaba mal. Lo acabo de mencionar hace un segundo. Entonces, déjenme acomodar esto si quieren para que se puedan llevar esto de forma correcta. En un segundo. Ahí está. Esta era la idea correcta, ¿no? Entonces, para conjuntos normales donde sí tienen interacción, o sea que no son excluyentes o independientes, A unión B o A intersección B se calcula con la fórmula de arriba, las dos de arriba que son la misma. Y para eventos que son mutuamente excluyentes, pues desde el punto de vista de conjuntos, A intersección B es el conjunto vacío y y la probabilidad de A intersección B es la multiplicación de ambos. ¿Sale? Para sacar, ¿qué dicen? Para sacar la probabilidad de A unión B en conjuntos. Ah, ok. Sí, tendríamos que, en ese caso, en los conjuntos independientes, tendrías que sacar, pues tener la forma de sacar A intersección B, ¿va? O te la dan o algo así. Entonces sí, sería con la fórmula primera, simplemente considerando que te pueden dar A intersección B también. Muy bien.
Vamos a avanzar, niños, de esto. Entonces, esta es la idea correcta. Una disculpa. Y ahora sí nos vamos a las distribuciones. Dentro de su examen, de su temario nuevo, tenemos lo que son las distribuciones de probabilidad. Y aquí es donde por eso les pregunté al principio si ya habían visto esto, porque esto normalmente, bueno, no normalmente, no es parte del temario original, sino ya esto, todo esto que estamos viendo es por el tema, por el temario adicional. Y pues tenemos este tema de distribuciones. Probablemente no lo han visto, este tema, pero probablemente sí lo han visto en sus clases normales de estadística o de probabilidad en su prepa, porque pues ahí sí van un poquito más a fondo. Entonces, vamos a ver, vamos a empezar definiendo qué es una distribución. ¿Alguien sabe qué es una distribución o lo ha visto o tiene una idea de qué es esto? Distribución de probabilidad. Ok, pareciera que no. Bien, entonces, fíjense, pues de forma general, yo puedo recolectar sus datos y eso, graficarlo y cierto, dependiendo el tipo de análisis o de pregunta que yo les esté haciendo, la probabilidad se puede comportar, bueno, la distribución se puede comportar de manera distinta. Y por distribución nos referimos, pues, como dice la palabra, pero de forma gráfica a esto, ¿no? Entonces, dependiendo la naturaleza de lo que yo estoy estudiando, la probabilidad tiende a comportarse de diferente manera. Entonces puedo tener una distribución así, una distribución un poquito más pegada acá, una distribución perfecta. Esos son distribuciones de probabilidad. Entonces, ya son temas muy estudiados que dependiendo la naturaleza de eso, vamos a tener diferentes distribuciones. Y eso es lo que vamos a tratar de ver aquí brevemente. Entonces, empezamos con lo primero, que es una distribución. Entonces, vamos subrayando y leyendo. Dice, una distribución de probabilidades es una lista, entonces son una lista de datos que nos proporciona todos los resultados. Entonces, esto ya está hablando de los resultados de los valores que pueden presentarse en un acontecimiento. Entonces, son los valores de un experimento dado. Quizás yo les pregunté a ustedes si son cuántas mascotas tienen y la probabilidad de eso, o qué preferencias tienen de universidad, no lo sé. Y entonces estos resultados nos van acompañados de la probabilidad asociada con cada uno de estos valores. Entonces creo que aquí les había puesto un gráfico. Y dependiendo, les digo, la naturaleza de lo que yo esté estudiando, es cómo se van a comportar los datos. Entonces, estas tres son las que vamos a ver. La distribución normal, la distribución binomial y la distribución de Poisson. Y vamos a ver sus características más que todo. Entonces, estos problemas son como que más orientados a la parte teórica, pero también pueden venir problemas de este tipo, pero son más teóricos que nada. Entonces, aquí le vamos a dar un poquito más de peso y tiempo a la parte teórica, ¿va? Entonces, distribución, ¿qué estamos viendo? Pues cómo se distribuye. Si pueden verse, se puede distribuir de forma uniforme, se puede distribuir un poquito más cargado hacia la izquierda o también de forma asimétrica, esté más cargado y acá menos, ¿no? Entonces vamos a ver las características de cada una de las distribuciones y cuándo utilizar normal, binomial o Poisson. Entonces esta no es importante, esta diapositiva, pero la siguiente sí. Entonces ya que más o menos vimos que es una distribución, vamos a ver qué características tienen alguna de ellas.
Entonces, la distribución binomial, que es la primera que vamos a ver, dice, se presenta con mucha frecuencia en nuestra vida cotidiana y es utilizada con acontecimientos que tengan respuesta binaria. Esto es lo más importante, por eso los puse este color. Entonces, la distribución binomial se utiliza para experimentos que nosotros esperemos una respuesta binaria. Entonces, ¿qué significa binario? Binario, bi significa dos y con es suficiente. Entonces, queremos una respuesta que tenga pues dos posibles acontecimientos, solamente dos, generalmente clasificada como éxito o fracaso, pero no necesariamente tiene que ser éxito o fracaso. Lo que hace referencia a esto es que son solamente dos posibles respuestas. Entonces, eh, por ejemplo, lanzar una moneda. Si yo empezara a analizar todas las, o sea, si ustedes se ponen, si ustedes lanzan una moneda 1000 veces y todos esos datos yo los capturo y los grafico, es una distribución binomial. ¿Pero por qué es binomial? Porque solamente hay dos posibles respuestas. O cae cara, o cae sol, cae águila, ¿no? Solo águila. Otro, si yo voy con ustedes o yo voy al centro y analizo a 1000 personas y les pregunto, ¿votaste o no votaste este 2 de enero? Es una respuesta binaria. ¿Votaste o no votaste? ¿Va? Entonces, cualquier cosa que sea una respuesta binaria se analiza mediante una distribución binomial que también se llama experimento de Bernoulli. Por eso les puse Bernoulli, para que sepan que binomial y Bernoulli están conectadas. ¿Va? Otros ejemplos de esos, pues sería, vamos a ver, si voy a hacer un análisis de una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, el COVID. Si voy a hacer un análisis en una comunidad, o estás enfermo o no estás enfermo, ¿no? O tienes COVID o no tienes COVID. Sería una distribución binomial. Si una mujer está embarazada o no lo está, solamente hay dos posibles respuestas. Que un producto sea exitoso o no, ¿no? Si estoy en una empresa de marketing, o va a ser exitoso o no va a ser exitoso, o le va a gustar a la persona o no le va a gustar a la persona. Y el lanzamiento de una moneda, también una, este, pues no sé, en un examen que yo les hiciera responder, o la van a tener bien o la van a tener mal. Sí, exacto, mira, tú te me adelantaste. Si yo les hago un análisis ya en julio, cuando les dieron resultados del Exani 2, o pasaste o no pasaste, ¿no? Es una respuesta binaria, no hay intermedio, sí o no, exacto. Entonces, cualquier experimento que sea de esta naturaleza, que sea que espere una respuesta binaria, ¿sacaste bien la pregunta o no la sacaste bien? ¿Sí o no? ¿Pasaste o no pasaste? ¿Votaste o no votaste? Es una distribución binomial. Entonces, esta es la característica más grande. ¿Qué se espera o qué esperamos en su examen? No sé, que les den un contexto y que les digan qué tipo de distribución es. Si ustedes detectan que este experimento lo que busca es una respuesta binaria de este tipo, pues es binomial. Entonces, ya está. Y de forma gráfica, pues así se ve, más o menos. Tiene diferentes formas, no tiene una forma en específico, pero tiende a ser ligeramente simétrica, como una parábola normal, pero de distintas formas. Ahorita van a ver a qué, porque esto es importante. Pero, ¿qué nos llevamos de aquí? Distribución binomial o Bernoulli va a darnos una respuesta binaria de esta o esta, y su forma tiende a ser como estas formas de aquí, ¿no? Y listo. Un ejemplo de eso, lanzar una moneda. Bien, vamos a lo siguiente. Si tienen dudas, me dicen. Dentro de la distribución binomial, hay formas de que nosotros calculemos la media, la varianza y la desviación estándar. De todas podemos calcularlo, nos vamos a basar en los más importantes. Entonces, en una distribución binomial, la media, la varianza y la desviación estándar se calcula con las siguientes fórmulas, y es esto de aquí.
Entonces, para las distribuciones, ya lo que vimos anteriormente, de cierta manera ya no aplica, ya son fórmulas nuevas. Entonces, ¿qué es N y qué es P? N es cuántos ensayos llevo o a qué ensayo quiero aplicarlo. Si quiero aplicarlo al 10º ensayo, pues es 10. Si quiero aplicarlo en el ensayo 50, pues es 50. Y P es la probabilidad de éxito. Y Q es la probabilidad del fracaso. Si yo ya tengo la probabilidad del éxito, puedo saber la probabilidad del fracaso, porque solamente a P le resto 1. Por ejemplo, si la probabilidad de que, no sé, de que al rato se nuble, yo qué sé, C es de 0.6, pues la probabilidad de fracaso es el restante, ¿no? 0.4. 1 menos 0.6, 0.4. Entonces, una probabilidad de éxito de 0.6, una probabilidad de fracaso, pues de lo que resta, 0.4. ¿Va? Entonces, estos datos se los van a dar para el problema en específico y ya depende de lo que queramos, ¿no? Si quiero la media, sería el número de ensayo por la probabilidad. Si quiero la varianza, incluyo la Q, que es la probabilidad de fracaso. Y ya saben, si quiero la desviación estándar, pues le saco la raíz cuadrada de la varianza. Eso sí es lo mismo que vimos anteriormente. ¿Sale? Entonces, a ver, vamos a ver como siempre un problema donde veamos esto aplicado y cómo vendría, pues, cómo vendría la estructura de la pregunta. Y de aquí nos llevamos la fórmula, niños. Entonces, de aquí de estas dos diapositivas nos llevamos binomial. Es un análisis donde se espera una respuesta, este, pues de dos tipos, ¿no? O es esto o es esto. O sea, lo que vimos acá atrás, una respuesta binaria. Y lo segundo, pues es la fórmula de aquí, ¿va? Entonces vamos a hacer un problemita. Intenten esto, por favor. Muy bien, niños. Ahí les arreglé porque también tenemos doble A. No sé por qué se cambió. Pero bueno, la fórmula para distribuciones de Bernoulli o binomial, pues aquí están. Se las pongo arriba otra vez. Se las puse hace rato. Esta fórmula
Perdón, esta fórmula es exclusiva para este tipo de distribución y aquí la vamos a ver porque es muy importante. Entonces, a ver, dice, un experimento de tipo Bernoulli tiene asociado, ya saben qué significa tipo Bernoulli, donde se espera una respuesta binaria. Tiene asociado una probabilidad de éxito de P0,83, ok, ese es P. Cuando N es 1, es decir, que llevamos solamente una, una iteración, es decir, solamente hemos hecho un ensayo nada más. Entonces, acá está otra vez. N es el número de ensayos, quiere decir que llevamos un ensayo hecho nada más. P es la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad del fracaso, que se obtiene con P-1. Ok, entonces ya tenemos todo, ¿no? N llevo un ensayo hecho. P, sé que la probabilidad de éxito es de 0,83. Y Q es la probabilidad del fracaso. Simplemente, si yo ya sé esta, puedo sacar la del fracaso. A 1 le resto 0,83 y me va a dar 0,17. ¿Sale? Ok. Y ya quiero la varianza. Entonces, la varianza es N por P por Q. N es 1, P es 0,83 y Q es 0,17. Ahorita respondo sus dudas, en un segundo. Entonces, 1 por 0,83 por 0,17 me da 0,14. A dos decimales, 0,14. Entonces, ya está el resultado. Si quisiera la desviación estándar, ya nada más a esto le saco raíz a 0,14, pero en este caso no es necesario. ¿Sale? Muy bien. Denme un segundo, no déjenme ver si lo anoté bien, porque, ok, sí. Entonces aquí se los puse al revés, pero está bien, pero es que aquí nos puede dar resultados negativos. Entonces mejor pónganlo así, para que nunca nos dé negativos. Es 1 menos P. Si no, les va a dar resultados negativos y lo van a meter así. Es 1 menos P. ¿Sale? Gracias por la pregunta, 1 menos P. Entonces, la probabilidad del fracaso, como les digo, es solamente el restante, la otra parte de la complementaria, y listo. ¿Alguna duda de esto, niños? Creo que aquí el único detalle es aprendernos la fórmula y ya. No tiene mayor detalle que es. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿No? Ok. Entonces, conclusión de esto. Distribución binomial o de tipo de Bernoulli es una distribución donde yo espero tener una respuesta binaria. Si yo detecto que el contexto se espera una respuesta binaria, entonces pues va a ser de esta naturaleza. Si no entendemos qué es la parte a qué se refiere con respuesta binaria, me dicen. Y listo. Su distribución, ahorita lo de las gráficas las vamos a ver. Y listo. ¿Qué más nos llevamos de esto? Las fórmulas en una distribución tipo binomial, siendo de las más importantes, y por eso vamos a verla en esta. La media, la varianza y la desviación estándar se calcula así. Ya lo corregí, entonces ya no es la cantidad de datos, para que no se vayan a confundir en esta parte, es el número de ensayos que llevo. P es la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad del fracaso. Con esto puedo calcular cualquier cosa. ¿Sale? Y pues vámonos al siguiente. La siguiente distribución es la distribución de Poisson. Les digo, esto es más teórico. Esperamos unas preguntas más teóricas, como ya iremos viendo. Entonces, en la distribución de Poisson, ¿qué onda? Y de nuevo, se les puse naranja lo más importante.
describe el número de veces que se presenta un acontecimiento donde durante un intervalo específico. Entonces aquí la característica es esta. En una distribución de Poisson, yo voy a estar analizando datos en un determinado tiempo. Este intervalo puede ser en unidades de tiempo o espacio. Entonces, ¿a qué nos referimos de eso? Unidades de tiempo, pues ese sería el más común. Quiero analizar, no sé, cuántas personas compran Doritos en un día. Y voy a ir analizando solamente, voy a analizar en un día. Voy a analizar ciertos datos en una semana. Voy a analizar ciertos datos en una hora. Voy a analizar datos en un mes. Entonces, si el estudio se basa o tiene una importancia grande en el intervalo específico, pues sería una distribución de Poisson, exacto. Es un buen ejemplo. Como se hacían los análisis de COVID en la pandemia. Ajá, se analizaban en una unidad de tiempo. Y aquí también, gracias a ese ejemplo que dieron, también puede ser una unidad de espacio. Voy a analizar COVID en Morelia, voy a analizar COVID en Uruapan, voy a analizar COVID en Apatzingán, en Lázaro Cárdenas. Entonces estamos en un intervalo específico de espacio. Entonces tiempo creo que ya quedó claro y espacio pues en un espacio determinado, en un lugar. Digamos, voy a analizar cuántas personas se han contagiado de COVID en el Sol Maya. Entonces el espacio sería en el Sol Maya. Ok. Cosa siguiente importante. La probabilidad de ocurrencia es proporcional al tamaño. Entonces, la distribución se ve afectada por el tamaño y es algo natural. Dependiendo qué tan pequeño, qué tan grande sea el tamaño de lo que estamos estudiando, pues se va a ver afectado. Entonces, es proporcional al tamaño del intervalo, como es de esperarse. No es lo mismo analizar los casos de COVID en una hora que analizarlos en un día, que analizarlos en un mes o en un año. No es lo mismo. Entonces, la probabilidad se ve afectada por el intervalo y esta distribución de Poisson la utilizamos para eventos impredecibles, lo cual no sabemos bien cómo se va a comportar. Por ejemplo, un evento predecible sería lanzar una moneda. Entonces, si yo lanzo 1000 veces una moneda, yo sé que en promedio la probabilidad va a ser 0.5 para cara y 0.5 para águila. Entonces, es un evento predecible. Esto se utiliza más para eventos impredecibles, no sabemos qué va a salir. Y pues vamos a ver unos ejemplos. Ajá, o un dado, exacto. Si yo lanzo 10,000 veces un dado, yo sé que en promedio cada cara va a tener una probabilidad de un sexto, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, ejemplos de distribución de Poisson. El número de vehículos que vende por día. Entonces, aquí la clave que me está dando es que es un intervalo y se los voy a ir poniendo en amarillo. Por día, un concesionario. Cantidad de llamadas por hora. Entonces, el intervalo es de tiempo, es por hora. Número de accidentes automovilísticos en el año. Entonces, intervalo de tiempo, un año. Último, número de llegadas de embarcaciones en un puerto por día. Día. Entonces, vemos en todos que existe eso de ahí. Ajá, el número de bebés que nacen en un país determinado también podría ser, o el número de bebés que nacieron hoy, el número de bebés que nacieron en enero. Ajá, todos esos son intervalos. Exacto. Aplica también el de gasolina consumida cada 10 kilómetros. Sí, sería un intervalo. ¿Cuánto se consume en ese intervalo de longitud? Sí, podría ser también. Muy bien. ¿Alguna duda de esto? Hasta aquí donde vamos, niños. Ok, dicen que no.
Muy bien. Si no, vamos a avanzar. Ok, entonces una distribución de Poisson es eso. La parte más importante es, en una distribución de Poisson se analizan datos en un intervalo específico y ese intervalo puede ser de tiempo o de espacio. La probabilidad es dependiente del tamaño del intervalo y también es utilizada para eventos impredecibles. La forma que tienen este tipo de distribución ya es de diferentes formas ya. O sea, podemos tener una como campana, una campana más achatada, media campana, y es totalmente muy variable. Ok, vámonos con la siguiente. Esta quizás es la más importante de todas y la más utilizada, que es la distribución normal. Esa quizás sí la han visto. Si pudiera apostar en que han visto alguna, sería la distribución normal. ¿Alguien de ustedes le suena eso? Distribución normal. Creo que sí la han visto. ¿No les suena? No que igual no la hayan hecho, pero que les lo hayan visto. Ajá, exacto. Entonces dicen, alguien dijo la campana de Gauss. Entonces sí, la distribución normal está asociada a la campana de Gauss. Ahorita les voy a enseñar algo. Entonces sí, más o menos. Entonces la distribución normal, dice, es una de las más importantes en estadística en el cálculo de probabilidades. Pues eso no es muy importante. Es importante porque la distribución es casi universal y la podemos encontrar en todos los campos de ciencias empíricas. Entonces, campos de ciencias empíricas. Ok, entonces, ¿por qué es casi universal? Porque por la propia naturaleza de las cosas que acontecen en la vida habitual, casi todo se comporta de manera normal. Y cuando decimos normal no nos referimos a que sea normal, sino a que se tiene una distribución normal. Entonces, casi todo tiende a tener esta distribución. Y ahorita vamos a ir a ver ejemplos. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esto? Pues en casi prácticamente en cualquier campo de ciencia empírica, biología, física, psicología, economía, ingeniería, matemáticas, todo eso, las cosas tienden a comportarse, tienen este comportamiento, formando una campana de Gauss, como comentó su compañera. Lo más importante de esto es lo que les puse en naranja. Tiene una forma característica y es una forma de campana y es simétrica. Y ahorita la vamos a ver. Entonces, ejemplos donde podemos encontrar el efecto de un medicamento o fármaco, ¿va? Entonces queremos saber qué efectos tiene. Quizás, no sé, tiene, te da mareos, te da dolor de cabeza, te da náuseas, tienes visión borrosa, ¿no? Algo así, por dar un ejemplo, ¿no? Pueden ser miles de ejemplos. Si te fijan aquí, ya no esperamos una respuesta binaria necesariamente, ni tampoco es en un intervalo de tiempo. Simplemente queremos ver el efecto que tiene, no en un determinado tiempo, simplemente qué efectos puede tener. Volvemos a lo mismo, qué efectos secundarios puede tener las vacunas de COVID, ¿no? Eso podría ser uno. Entonces, podemos ver esto morfológico como el peso o la estatura en un grupo de individuos. Si yo quiero estudiar este cómo, cómo interactúa el peso o la estatura en un grupo de individuos. Por ejemplo, para sacar este índice de masa corporal, si yo hiciera un estudio con ustedes o con quien sea de este índice, quizás su comportamiento sería normal. Y ahorita les explico cómo es eso.
Resultados de examen de admisión en la Michoacana. Aquí por resultados me refiero a los puntajes. ¿Cómo se distribuirían ustedes en el examen de admisión? Y ahorita vamos a ver eso. Entonces, ¿cómo se ve una distribución normal? Se ve así. Es una campana, como dijo su compañera, la campana de Gauss. Es una gráfica perfecta, una campana perfecta. Tiene forma de campana y es simétrica. ¿A qué nos referimos con que es simétrica? Pues el nombre no lo está diciendo, pero vale la pena decirlo. Si yo lo parto a la mitad, es exactamente igual del lado izquierdo que del lado derecho, ¿va? Entonces, este sería una distribución normal. La de abajo no. O sea, nada más es para que se acuerden de esto. Entonces, una distribución normal, ¿va? Entonces, ¿cómo se ve esto? Pues depende de qué estemos estudiando. Si estamos estudiando datos o probabilidad, pues por ejemplo, les vuelvo a decir lo de su examen. Su examen va desde 700 hasta 1300. Esto es un comportamiento normal, el que se espera en su examen. Si yo analizara a todos los estudiantes, nada más de medicina, los 4000 o 5000 que hacen examen, y analizara sus datos aquí y formara los gráficos, estoy seguro que casi se vería así. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la mayoría tiende a sacar 1000 en puntaje Exani, muy pocos sacan 700 y muy pocos sacan 1300 y lo vemos porque ya la altura de la campana es muy baja. Así es como se lee más o menos una distribución de este tipo. Donde está más alta es donde es la probabilidad más alta. Entonces lo más probable es que saquen 1000, es donde está la mayoría de personas y muy pocos pues se acercan a 1300. ¿Va? Entonces, así es. Por eso dicen que es casi universal. Por eso, justo por eso mismo. ¿Va? ¿Hasta aquí hay alguna duda de esto? Ok, dicen que no. Va. Entonces vamos a avanzar. Quiero enseñarles algo nada más que no sé, no me sale. Bueno, no importa, ahorita se los enseño. Mm, dicen, ese tipo de gráficas es de los ejercicios donde daban cantidad de datos como internet para dar sus condiciones mientras pocos sacaron. No, no, ese tema está orientado a desviación estándar, a medidas de varianza. Esto no. O sea, sí puede ser que las gráficas de cierta manera, bajo ciertos problemas, se comportan de esta manera, pero en ese tipo de gráficas no se trataba de evaluar esto. ¿Va? Pero sí es parecido, pero más no es lo mismo. Ok, vamos entonces a avanzar a lo que sigue. Ok, entonces, vamos a esto. Cosa importante número uno. La distribución normal, su forma es una campana y es simétrica. Y es aplicable a las ciencias, ya que normalmente sigue la naturaleza pues, de las cosas que normalmente vemos en nuestra vida diaria. Cosa número dos importante. Al ser simétrica, tiene ciertas características y su característica más importante es que al ser simétrica, los valores de moda, media y mediana coinciden en el centro, como lo pueden ver aquí. ¿Va?
Entonces, pues al ser simétrica, pues el punto central es el valor máximo de la curva, como es de esperarse, y listo. Entonces, de aquí que nos llevamos, justamente eso. Y esto solamente ocurre cuando la curva es simétrica y pues en la distribución normal siempre lo es. Entonces, esto es algo que les gusta preguntar para que estén atentos con eso. Moda, media y mediana coinciden en el centro. ¿Va? Muy bien. Entonces, aquí hay algo que les quería enseñar. A ver, vamos a verlo. Miren, su propia naturaleza. Si volteamos puras bolitas, así, en un determinado, nosotros diríamos que se van a distribuir uniformemente, pero no. Por su propia naturaleza caótica, siempre se tiende a distribuir de una forma normal. Entonces vemos que algo tan raro como esto, que no lo esperaríamos, tiene también ese comportamiento normal. Les digo, rige muchas cosas de la naturaleza. Entonces, aquí podemos ver que todas tienden a estar en el centro y pocas en los extremos, de forma normal. Es algo curioso, nada más. Tiene mucho que ver, pero algo curioso. Nos vamos con lo siguiente, niños. Bien, entonces, lo siguiente que vamos a ver es una característica de pues de esta distribución. Entonces, déjenme agarrar esta gráfica. No sé por qué se me salió con error la que les había puesto, pero ahorita lo arreglamos rápido. Ya está. Entonces, hay algo que se puede hacer a la probabilidad, bueno, perdón, a la distribución normal y se llama estandarizarla. Entonces, esto es algo importante. Normalmente puede ser que nuestras propias preguntas venga cuál es el valor estandarizado de algo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Pues miren, estandarizar una distribución normal quiere decir que la vamos a expresar como desviación estándar. Entonces dice, una variable aleatoria normal X está estandarizada. Al expresar su valor, vamos a expresar su valor como el número de desviaciones estándar que se encuentran a la izquierda o a la derecha de su media. ¿Va? Entonces, fíjense, nosotros cuando tenemos, esto de hecho es así, así venía en su guía antes. Entonces, digamos que este es 700, es el puntaje, este es 1000 y este es 1300, acá, al final casi. Entonces, nosotros tenemos estos datos, los tenemos en forma de datos numéricos, por así decirlo, pero nosotros podemos estandarizar los datos. ¿Cómo los vamos a estandarizar? Agarro el dato, le resto X rayita, que ustedes saben qué es, X rayita. Entonces, este sería el dato que quiero estandarizar. Este sería la media y D mayúscula sería la desviación. Entonces, ¿qué obtengo con eso? Pues ya no voy a expresar mis datos como datos, sino como desviaciones estándar. Entonces, el centro, pues va a ser una desviación estándar de cero. Pero digamos que aquí era 1000 antes, ¿no? Pero ya estandarizado, ya aquí ya es cero. Ya ahora la X no son los datos, sino la cantidad de desviaciones estándar. Entonces, por ejemplo, ahora 1300 está a 3 desviaciones estándar justamente de la media, mediana o moda. Eso es lo que es estandarizar, expresar el dato como la cantidad de desviaciones estándar de distancia que están con referente al centro. Entonces, por ejemplo, les digo, 1300 está a 3 desviaciones estándar del centro. Oye, pero ¿qué tal 1000?
Ah, pues 1000 está a menos 3 desviaciones estándar del centro, está hacia la izquierda, por eso el menos. ¿Sale? Entonces solamente es expresarlo de esa manera. Y en las curvas normales, pues es común expresar todo en desviaciones estándar, ya que entre más lejos la desviación estándar, pues es menos probable que ocurra. Acuérdense que la desviación estándar lo que me mide es qué tan diferentes son los datos entre sí. Entonces, entre más grande sea, más diferente y también menos probable, como vemos aquí en la curva. ¿Va? Entonces, pues es esa parte. Vamos, déjenme pensar en uno. ¿Qué será? A ver, vamos a inventarnos uno, a ver si nos sale, porque quién sabe si salga. Vamos a decir que ustedes sacaron, vamos a analizar puntajes de Exani. Vamos a decir que ustedes quieren estandarizar su valor para ver cómo quedaría. Vamos a decir que ustedes sacaron los, ¿qué será? Son como 1170 normalmente lo que se ocupa para quedar en medicina. Vamos a decir que ustedes sacaron 1200, ¿va? Vamos a decir que la media, como lo esperamos en un puntaje de Exani, fue de 1000 y que la desviación estándar es así, se las voy a quedar a deber, pero vamos a decir que es de la diferencia entre los datos que sea de 100 puntos, 130 puntos, yo qué sé. Y con esto podemos estandarizarlo. Entonces, a ver, ustedes díganme, estandaricen ese dato. Díganme cuánto sale. Ok, muy bien, excelente. Entonces, si nos pidieran estandarizar con estos valores, pues sería el dato menos la media es entre la desviación estándar. Entonces, 1200 menos 1000 es 200 sobre 130. Hacemos esta operación, 200 entre 130. Y esto me da a dos decimales 1.53. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto, y lo voy a poner en color rosa, es que ustedes están a 1.53 desviaciones estándar con referencia pues al centro. Quiere decir que si este es el centro, están a 1.53 desviaciones estándar. Que si se van abajo, 1.53 como sería como por aquí, ¿no? Entonces, más o menos así, aquí estarían ustedes, a 1.53 de distancia del centro. 1.53 desviaciones estándar. ¿Va? Así de sencillo. Si hiciéramos otro, por ejemplo, donde, no sé, vamos a hacerlo en verde. Otro hipotético, donde quizás no nos fue muy bien, nos fue de hecho un poquito mal. Nos sacamos 750, la media sigue siendo 1000 y la desviación estándar pues es la misma porque es el mismo problema. Lo único que cambió es el puntaje. Quizás en este caso pues nos fue un poquito más mal, bastante mal. Entonces aquí sería menos 250 sobre 130, ¿no? Entonces menos 250 sobre 130 nos da menos 1.92. Entonces estamos a una desviación estándar de menos 1.92. Oye, pero ¿por qué es negativo? Porque estamos a la izquierda de la campana, a menos 1 punto desviaciones estándar. Entonces más o menos hasta acá. Entonces entramos a esta parte de aquí, ¿no? Donde ya la curva es más bajita todavía. Quiere decir que es menos probable que hayamos caído allá. Entonces cualquiera de los extremos son poco probables. El más probable es caer en el centro. ¿Va? Y otro caso hipotético, a ver, ¿qué tal si mi XY es 1000? Mi XY es, yo saqué 1000 puntos en mi Exani. Ah, pues sería esto menos la media sobre la desviación estándar. Ah, pues arriba me da 0
Y esto, cero entre cualquier cosa es cero. Quiere decir que estoy a cero desviaciones estándar. Quiere decir que yo estoy justamente en el centro. A cero desviaciones estándar, estoy en la parte más alta de la curva. Entonces, una Z estandarizada de cero quiere decir que estoy pues en medio, en el centro. Y de ahí en fuera, pues una Z positiva es moverme n desviaciones de estándar a la derecha y una Z negativa es moverme n desviaciones estándar a la izquierda. Entonces, estandarizar algo simplemente significa que ya no lo voy a expresar de manera numérica, o bueno, no lo voy a expresar como el dato, sino como una cantidad de desviaciones estándar. ¿En qué múltiplo de desviaciones estándar estoy a la derecha o hacia la izquierda? ¿Va? ¿Alguna duda de esto, niños? Ok, bien. Entonces, con esto acabamos la normal. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo más importante? La distribución normal tiene una forma de campana, es simétrica. La campana se llama campana de Gauss. Al ser una distribución simétrica, pues tiene estas características. La moda, la media y la mediana coinciden en el centro. Y si yo quisiera estandarizar un dato de distribución normal, se saca con esta fórmula. ¿Va? Entonces, pues cuando vemos varias cosas a la vez, a veces estamos bombardeados de información y a veces funciona verlo todo en una diapositiva, como traté de ponerlo aquí. Entonces, tenemos estas tres distribuciones. De forma gráfica, así se ven. Las características de las gráficas son estas de acá abajo. De la binomial, pues de forma, es muy parecida a la normal, pero no necesariamente es simétrica. Si se fijan, es parecida hasta cierto punto. A veces es más achatada y más gordita, pero para dejarlo como que un poco más general, podemos decir que se parece a la distribución normal en forma, pero no necesariamente simétrica. Esa es como que la parte más importante. En la distribución de Poisson, esta ni siquiera necesariamente se parece a la normal o a la binomial, tiene diferentes formas, puede tener nada más una parte, una mitad, un cachito, y pues tiene diferentes formas, simplemente no tiene un patrón definido. Y obviamente, pues la normal, pues es lo que ya acabamos de decir, sus características es que tiene una forma de campana, es simétrica y al ser simétrica, la media, la moda y la mediana están en el centro, todas coinciden en el centro. ¿Cuándo se usa? Que es lo importante que tenemos que destacar. En una distribución normal, lo utilizamos cuando esperamos respuestas o datos binarios. O es esta o es esta, ¿va? Ya vimos qué significa eso. La de Poisson, cuando estos se evalúan en un intervalo determinado, ya sea de tiempo o espacio. Y la distribución normal, pues esta no tiene ninguna como característica muy puntual como las anteriores, que es o binario o no intervalo, sino que simplemente es más utilizado en fenómenos naturales, como lo pudimos ver, ¿va? ¿Alguna duda de esto, niños? Si no, vamos a avanzar los problemas de tipo examen que podemos esperar de esto. Y vamos analizando con lo que ya vimos, cómo podemos responderlos. ¿Todo claro? Ok. Pues a ver, vamos con el primero. Intenten por favor este.
Muy bien, niños. Entonces, vamos a darle una revisada. Intentemos este. Entonces, dice, la distribución del ingreso diario por familia en una pequeña ciudad se representa por una variable aleatoria X con una media, ok, y una desviación estándar de 75, ok. Dice, ¿cuál es el valor de Z estandarizado correspondiente a X igual a 610? Ok, entonces ya no está diciendo que quiere. Quiere un Z estandarizado. Esto es de una distribución normal. Entonces, volviendo a la fórmula, es XY, que es el dato. Le voy a restar la media y esto lo divido entre la desviación estándar. Entonces, el dato, 610, le resto la media, que son 500, y esto entre la desviación estándar, que son 75, no sé por qué puse eso. Y listo. Entonces, hacemos esto, son 110, 610 menos 500 son 110 sobre 75. Entonces, 110 sobre 75, eso nos da justamente lo que ustedes dijeron, que a dos decimales, bueno, aquí está tres decimales, vamos a ponerlo a tres decimales, sería 1.466. Entonces sería el inciso C. ¿Qué quiere decir esto? Pues que este dato está a 1.46 desviaciones estándar del centro. O sea, está hacia la derecha a una distancia de 1.46 desviaciones estándar. ¿Va? ¿Alguna duda de esto, niños? No, ok. Vamos a avanzar entonces. Vamos con este. Intenten por favor ese. Muy bien. Entonces, algo así ¿a qué vamos? No es quedarnos solamente con la pregunta, sino quedarnos, siempre sean muy observadores con este, muy observadores con las características, ¿no? No es solamente me quedo con la pregunta y ya digo, va a venir esta, sino el tipo de pregunta. Entonces, ¿a qué voy con eso? Dice, una propiedad de la curva de distribución normal, ok, en este caso, ¿qué característica tiene? ¿Es para eventos impredecibles? No necesariamente. ¿Sirve para conocer el número de éxitos en cierto número de eventos? No. La que más coincide o la que coincide perfectamente es esta. En una distribución normal, la moda, la media y la mediana coinciden. Entonces sería el inciso C. Pero a lo que voy con esto, no nos quedemos con la pregunta en sí, quedémonos con la estructura. Entonces, algo que puedo yo esperar de esto o del caso anterior, por ejemplo, el caso anterior, pues van a variar los datos, ¿no? Pueden variar los datos, pero nos pueden pedir la Z estandarizada. Va. Otra cosa, si me quedo con la estructura, pues quizás ya no me van a pedir de distribución normal, me van a pedir de distribución de binomial o Poisson. Entonces, para eso hay que entender la característica. Binomial, característica que es, que espera saber una respuesta binaria. Si tuvo, y el ejemplo que dan ahí es éxito o fracaso, ¿no? Es esto o es esto. Por ejemplo, inciso B. O si fuera de Poisson, pues se evalúan intervalos y es utilizada para eventos impredecibles, el de Poisson. ¿Sale? Entonces, no nos quedemos con la pregunta, quedémonos con la estructura de qué esperar. Ok, se evalúa como características, me van a preguntar características de las distribuciones y eso es lo que debo de poner atención. ¿Sale?
Todos lo sacaron, bueno, la mayoría lo sacó bien, muy bien. Y vamos con este también estaba ahí en el Exani 2. Entonces inténtenlo, piénsenlo bien, les doy unos 2, 3 minutitos y me mandan su respuesta. Si tienen dudas, me dicen. Muy bien, les voy a ayudar un poquito a entender. Entonces, vamos paso a paso. A ver, dice, en un laboratorio se tiene en observación un conjunto de plantas que se estima presenta una extraña característica genética con probabilidad de 0,7. Para realizar un análisis, se eligen 5 plantas al azar. Entonces vamos a estudiar 5 plantas al azar. Y se define la variable aleatoria X, la cual indica el número de plantas que presentan la extraña característica. Ok, determine la probabilidad de que en la elección de
de la planta 3 determina la probabilidad de que en la elección de la planta 3 presente dicha característica. Entonces vamos a agarrar la número 3. Entonces este sería X, ¿no? Entonces tenemos todo. Tenemos la probabilidad, que es P. Lo voy a poner hasta aquí. Este es P. Tenemos cuántas estamos analizando, que esto sería N. N, si se fijan por la propia estructura que nosotros hemos manejado, ustedes creo que podrían identificar qué es esta fórmula. Es la fórmula de combinación. Este sería N, la cantidad de elementos que estoy analizando o todos los elementos posibles que puedo analizar. Entonces ya tengo Pn, P y N y tengo X. Dice, y se define la variable aleatoria X, la cual indica el número de plantas que se presentan esta extraña característica. Entonces la planta X determina la planta que representa esta característica. Entonces vamos a analizar la planta 3. Este sería X. Entonces, la número 3. Entonces ya tenemos todo, niños. Ya con esto creo que lo pueden hacer. P es 0.7, N es 5 y X es 3. Pero aquí nos está diciendo que X es igual a K. Entonces, el valor de X, que es 3, es lo mismo que K. Ahora sí, ya nos dan la fórmula para calcular la función de distribución. Ya lo pueden hacer. Entonces, inténtenlo ahora sí ustedes. Sustituyan el valor de P, de N y de K, por favor.